Su armadura, solo un poco más efectiva que tela o papel. Su arma, solo más poderosa que una linterna. Una sola hoja de la garra del architraidor era más grande que su cuerpo entero. Se mantenía de pie ante un ser que estaba imbuido por los dioses del caos, con un poder tan incalculable que con un solo respiro obliteraría su alma entera. Nada de lo que hiciera en ese momento podría cambiar o hacer alguna diferencia. Él podía huir, podía usar su propia arma contra él y acabar con su vida. Podía darse y rendirse ante los ecos y los susurros de los dioses del caos que corrían por su mente. Pero Olanius Píos hizo lo que tenía que hacer. Cumplió el deber que le había encomendado el emperador. Y se paró frente a aquel monstruo y mantuvo la línea. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de Olanius Pius, el santo del imperio. Olanius Pius, conocido también como el Santo, debido a sus devotas creencias en la región de Catterick, vivía en el planeta Khald de ultramar, durante la turbulenta era de la herejía de Horus, y se ganaba la vida como un granjero. Antes de dedicarse a la vida en el campo, había sido soldado del ejército imperial, y se había ganado el honor de poder retirarse. Se le había entregado una parcela de tierra, con un tamaño proporcional a los años de servicio, y decidió establecerse ahí, al frente de 20 hectáreas de terreno. Escogió Khald por dos razones principales. La primera era que si las tierras que se concedían se encontraban en un planeta recién inaugurado para su colonización, los gastos del viaje hasta dicho planeta estaban pagados. Y la segunda razón fue que en los lejanos límites del imperio, bajo el estandarte del nuevo imperio de la humanidad, regido por Robot Guilliman y sus ultramarines, Persson sentía que sería más fácil seguir los designios de su fe, sin incidentes, ya que la fe religiosa se despreciaba de forma generalizada en el imperio, al considerarla un absurdo sin base científica. Olanius se asentó en Khald y vivió confortablemente durante 18 años. Lo único que indicaba su pasado como soldado era un tatuaje descolorido que tenía en el brazo, el maltratado rifle láser que colgaba en una pared de su casa, y la compañía de un ex servidor de carga del ejército llamado Graft, que no podía dejar de referirse a Olanius como el soldado Persson. Para el resto, incluidos sus vecinos y sus bastantes empleados, se referían a él como el viejo Ol. Olanius se encontraba presente en Khald cuando la Legión de los Portadores de la Palabra atacó a los ultramarines durante la Gran Traición. Los primeros restos que cayeron sobre Khald desde la órbita, desechos de 11 navíos y cruceros de la flota ultramarín atacada y destruida a traición, le hicieron recordar de forma terrorífica la última campaña en la que participó, sirviendo en el ejército en el planeta de Chrysofar. Olanius se refugió en su fe para que le ayudara a sobrevivir, y cayó inconsciente después de elevar una plegaria a su dios, y ser arrastrado por una gigantesca ola producida por la caída en el océano de una de las naves derribadas. Durante el periodo que estuvo inconsciente, Olanius creyó soñar que recibía la visita de un viejo amigo, John Grammaticus. No muy dispuesto a conversar con él, Olanius quería preparar el desayuno de su esposa, pero Grammaticus le obligó a recordar que su esposa había muerto muchos años antes de que ingresara en el ejército,
muchos años antes de la última vez que se había incorporado a él, para ser más exactos. Olanius no quiso escuchar los intentos que Jon hacía para recordarle su vieja camaradería, en los conflictos en los que tomaron parte de la colmena de Anatol, y en la región panpacífica de Terra de hace varias vidas atrás. Finalmente Grammaticus utilizó el estado de Olanius Pius para hacerle ver que era uno de los últimos perpetuos con vida, y debido a la responsabilidad que conllevaba, le hizo prestar atención de mala gana. Grammaticus le dio la noticia de que sin su intervención, el emperador perdería la guerra, y de que si él perdía la guerra, la humanidad también perdería. Grammaticus apremió a Persson a que abandonara Khald a través de un atajo en la disformidad y consiguiera un objeto para entregárselo. Persson preguntó a dónde se suponía que debía dirigirse, y Grammaticus le respondió que se lo enseñaría. Olanius se vio transportado entonces desde el confortable sueño donde estaba hasta un escenario horrorífico, a bordo de una nave en pleno combate. Pero el navío era antinatural y estaba distorsionado y orbitaba una Terra que se encontraba en llamas. Adentrándose en una enorme cámara, encontró a un ángel muerto sobre el frío suelo de pie, y a su lado a su brutal asesino. Sorprendido por el profano aspecto del asesino del ángel, Olanius levantó el símbolo de su religión Catheric y de forma audible renunció al maligno que se encontraba delante de él. El asesino avanzó paso a paso hacia Persson, pero se detuvo, con la atención fijada en algo que Olanius sostenía en su mano. En aquel momento, una luz dorada proveniente de detrás de Olanius inundó la cámara. Una luz a la que Olanius le resultó familiar, pero mucho más débil y mancillada. Anunciando que ya había visto suficiente, escuchó a Grammaticus hablar, como si lo llamara retornando a la vigilia del ejército. Despertándose en lo poco que quedaba de sus tierras, Olanius decidió escapar de la batalla de Khald que se estaba librando en ese momento, ayudando a otros supervivientes que fue encontrando en su camino, muchos de los cuales le siguieron cuando abandonó el planeta. Antes de marcharse, logró hacerse con un atame, cuchillo ritual de los cultistas del caos, el cual Olanius creía que era el objeto que debía conseguir para usarlo, en un hecho de suma importancia. Aparentemente, Olanius abandonó Khald utilizando algún tipo de hechicería, empleando el atame para abrir lo que parecía una puerta en la disformidad, y se adentró en ella. A partir de ahí, emprendió un viaje por diversos puntos del espacio-tiempo con sus compañeros, abriendo portales en determinados lugares. La ruta era fijada sin que él lo supiera, en un principio por Jon Grammaticus, que buscaba hacerles llegar hasta en un momento clave, evitando el ataque de una entidad demoniada llamada Emkar. Muchas de las innumerables instituciones imperiales veneran a sus propios santos, individuos que representan un ejemplo de los valores determinados por un grupo. Los escribas del Administratum veneran santos que ejemplifican la exactitud y eficiencia. Los ejecutores del Adeptus Arbites veneran a los santos que persiguieron a los culpables hasta el final de la galaxia. Y para la Guardia Imperial, Olanius Pius destaca sobre una multitud de santos guerreros. No existe ningún hecho documentado de este mismo, y puede ser que en realidad nunca existiera, excepto como un conglomerado de los ideales y virtudes que motivan a la Guardia Imperial. La leyenda dice que Olanius era un humilde soldado de los ejércitos del emperador, y que hallándose luchando cerca del Señor de la Humanidad, intervino de alguna manera para protegerlo del golpe letal de un vil traidor, y muriendo por ello.
Hay innumerables variaciones en esta historia, pero ninguna de ellas es aceptada como canon en el Ministorum. De hecho, otros cuerpos poseen relatos similares, incluido el Adeptus Astartes, el cual sostiene que Rogal Dorn, primarca de los puños imperiales, realizó un servicio similar sin llegar a morir hace miles de años. Si bien es poco probable que los verdaderos detalles de su vida lleguen a conocerse, la figura de Olanius Pius puede encontrarse en los santuarios y en los textos y estandartes de miles de regimientos de la Guardia Imperial, ya que sirve como ejemplo de deber y sacrificio, al demostrar con su muerte que incluso el soldado de menor rango puede servir junto al más elevado y cambiar la marea de la historia con sus actos. La Orden de Olanius Pius es el honor militar más alto que se le puede conceder a cualquier soldado de la Guardia Imperial, y bien merecido sea este. Olanius es una figura mítica para la gente común del Imperio, y en cierta forma, también para nosotros. A menudo se le menciona como el hombre cuyas altruistas acciones al bordo de la barcaza de batalla del Señor de la Guerra llevaron finalmente a la derrota de Horus, aunque sin grandes pruebas que lo respalden, ni en el universo ficticio ni en el real. La razón de esto es que en el 41º milenio a Olanius se lo trata como un santo antiquísimo, y en realidad esto implica la existencia de varias versiones de la misma historia de la herejía de Horus. Y también decir que Olanius es un ser muy antiguo, con más de 35.000 años de vivencias. Se hace referencia a él de primera mano en sucesos históricos y mitológicos, tales como su bautismo en el Nínive, el asedio de Verdún de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Austerlitz en las guerras napoleónicas, su guardia del muro de Adriano y su participación en la búsqueda del vellocino de oro como parte de los argonautas, entre otros muchos mitos terranos en los que se encuentra. Es una figura que todos nosotros debemos respetar y que todo aquel miembro de la Guardia Imperial debe aspirar a ser. Un hombre que siga al pie de la letra las órdenes del Dios Emperador, y que por más grande que sea el enemigo, esté dispuesto a guardar la línea. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. El Emperador protege.